Que me dice Chema todos los días de que los jueves son mágicos. Don José Manuel Contreras, queridísimo Chema, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas, muy buenas. Sí, sabía yo que al final iba a entrar por la vereda, caía, termina uno, va tanto el cántaro a la fuente, decía aquel, que bueno, pues termina por romperse, en este caso, por llenarse de letras, de libros y demás. Pero ¿por qué me decía usted que me compraba lo de mágico? No, ¿sabes por qué? Porque veo al final que esto, como diría uno que antes hablaba de fantasmas y ahora de otras cosas, esto es una serendipia. Entonces, un grupo musical, acaba de estar aquí Guille sentado, músico, con una banda en la que hay saxofones, pianos, guitarras, bajos. Bueno, esos y muchos más instrumentos son los que podemos encontrar en el último libro de Chema Contreras, que ya está girando, casi, que es un término muy también de orquesta musical, ¿no? Girando por Madrid y por España. Esta misma mañana has estado en varios coles en Alcorcón, creo. Sí, he estado con unas clases y muy bien, charlando de literatura, de libros y demás, y me he llevado una sorpresa y ahora descubriremos. Ahora contamos por qué. Pero lo que me parece es una sorpresa que no podemos desvelar del todo y ahora contaremos también por qué. Pero me vendría yo muy... ¿Sabes? Tú sabes eso de donde hay confianza da asco, ¿no, Chema? Sí. Entonces, yo... a esos directores de colegios del sur de Madrid, profesores de literatura o de infantil o de primaria en el sur de Madrid. Si yo les digo que si contactan contigo a través de redes sociales o a través de tu página web, donde viene tu correo y demás, tú te encanta hablar de lo tuyo, hablar de tu libro y no habría demasiado inconveniente en que fueras a los coles para hablar de cómo suena en nuestra orquesta, no habría ningún problema. Sin ningún problema, faltaría más. Vale, de cómo suena nuestra orquesta. Ahí queda. Pues, a ver, cuéntame, venga. Bueno, pues vamos a hablar con May R. Ayamonte. May R. Ayamonte. Hola, May, ¿qué tal? Muy buenas. A ver, hola, May. Hola, ahora te escuchamos. Sí, que os decía que muy bien, que cómo estáis vosotros. Bien, pues bien, de jueves. De maravilla. Pues digo que una sorpresa, porque va a hablarnos de El Maullito de la Marisma. Esto no lo sabe May, ¿no? Lo que vamos a contar no lo sabe. No lo sabe. Escucha, May, El Maullito... Esta mañana nos has escuchado, ¿no? Ha estado Chema dando varias charlas en coles de Alcorcón, hablando de su libro. ¿Y qué ha pasado? De mi libro y hablando de literatura y demás. Y he dicho que esta mañana íbamos a entrevistar en Rincón Literario a May R. Ayamonte, Premio EDB 2026 de Literatura Juvenil, con El Maullido de la Marisma. Y me dice un niño, yo le he leído. Ah, ¿que has leído El Maullido de la Marisma? Sí, y me ha encantado. Y entonces me ha empezado a contar la novela. Ha destripado toda la novela delante de todos los amigos, May. Sí, digo, y ha contado lo que pasa, eso que tú sabes que pasa, que te deja un poco en shock, que no vamos a decir, y lo ha contado. En alto delante de todos los amigos. Pero bueno, el chaval es que se le veía que lo había disfrutado, y entonces me ha contado el episodio que a él le entristece más. Lo dejo ahí. Y el episodio que más le ha gustado, ¿no? De la novela. Entonces, ¿qué podemos contar del Maullido de la Marisma, editado por EDB? Voy a contar algo. Yo soy muy May de que me entren por los ojos las cosas, y la portada del Maullido de la Marisma, con ese lince ibérico mirándote fijamente a los ojos. Ahora no sé de quién es la ilustración, ahora lo buscamos. Que es preciosa, ese es ya una incitación para... No sé de qué va el Maullido de la Marisma, pero quiero ir allí. Bueno, ¿de qué va? Pues el Maullido de la Marisma es la historia de Vera, que es una niña que nace y se cría en el Parque Nacional de Doñana, porque es hija de un guardaparques, cuando todavía los guardaparques vivían en el parque. Vivían allí, y hoy en día ya no ocurre, pero antes sí. Es una niña que nace en los años 70 y que cuando tiene 10 años, en los 80, encuentra un cachorro de lince bajo la lluvia delante de su casa, porque claro, vive en mitad del parque. Pero ella no sabe que es un lince, ella piensa que es un gatito sin cola. Entonces, como todo niño, coge al gatito sin cola y lo mete en su armario. Y durante una serie de días, pues va cuidando del lince sin que sus padres lo sepan. Hay un momento en el que sus padres la descubren y la obligan a soltar el lince, pero el lince ya no quiere irse. Digamos que ha establecido un vínculo muy fuerte con ella. Y gracias a eso, tanto Vera como Félix, que es ese lince, crecerán juntos a lo largo de toda la adolescencia de Vera, y eso la empujará a convertirse en una bióloga
que lidere el plan de conservación que tuvimos en nuestro país, que fue increíble, por el que recuperamos. Sí, es verdad. Sí, sí. El diseño de la cubierta, me permites, Chema, es Sí. de Aurora Iraita y la ilustración de la cubierta está registrada en Adobe Stock, pero ya digo, es un lince precioso. Y ella descubre a ese lince ahí entre la lluvia, mojado y demás, después de escuchar un sonido que le retumbará durante muchísimo tiempo a Vera. Oye algo, en este caso vamos a decir que es un disparo, y a partir de ahí, bueno, pues surge esa historia. Vera lo cuenta de mayor, o sea, ella ya es mayor, pero nos cuenta toda esa etapa, como bien nos dice May, desde los 10 años, ¿no? Me parece importantísimo, interesantísimo todo lo que se hace, y es esa bióloga que después, bueno, pues está en este proyecto. Habla de muchísima información y nos habla del problema que yo no sé si decir que ha habido, que ya no lo hay, con el tema del lince ibérico, ¿no? Porque se contó en un momento determinado poco más de 600 individuos, ¿no? Vamos a decir en todo el mundo, ¿no? De lince ibérico. Claro, si es lince ibérico no va a haber fuera de la península, ¿no? Pero unos 600 individuos, ¿no? Bueno, te diré más, en 2002 se recontaron 94 linces 94, en España. Estamos fijaros. hablando de una cifra altamente crítica. Vale. Y gracias a todos esos biólogos y toda esa gente, no solo biólogos, que se volcó en el proyecto de recuperación, que al principio nadie creía en este proyecto, a día de hoy tenemos más de 2.400 ejemplares en libertad en España, bueno, no en España, en toda la península ibérica. O sea, que hemos pasado de tener una especie en peligro de extinción a que sea ya hoy en día, por suerte, una especie vulnerable, y se sigue trabajando para que alcance los números de cualquier otra especie. O sea, una maravilla. Sí, pero también habla, es una ficción, como dice, una narración que hace, nos muestra Doñana con esos paisajes maravillosos de los flamencos, de las aves, de los observatorios, esa experiencia que tiene Vera con todo lo que es el parque, esa relación que tiene con sus abuelos, ¿no? Que aún viviendo dentro del parque, pero viven en otra zona, ¿no? También más, quizá más atacada, ¿no? En el sentido de pobreza y demás, ¿no? Sí, los abuelos de Vera viven en el poblado de La Plancha, que fue un poblado que estuvo enfrente de San Lucas durante décadas, y de hecho durante más de 200, 300 años estuvo habitado, pero fueron, digamos, los abuelos de Vera, la afición de los últimos habitantes de ese poblado, que con el tiempo desapareció. De hecho, a día de hoy nadie vive en el poblado de La Plancha. Pero es cierto que a través del Muelle de la Marisma vamos a recorrer Doñana desde diferentes ópticas, ¿no? Vemos ese poblado, pero también vemos cómo se vivía en Doñana en aquellos años, conocemos muy bien el parque y sobre todo nos acercamos al lince ibérico, a la recuperación que hemos tenido y a la importancia de conservar las especies. Y claro. Se habla de eso, se habla las relaciones de la familia, las relaciones con sus abuelos. Luego también la relación de la pérdida, ¿no? En un momento determinado, pues porque, ya lo cuenta de mayor, habla cuando fallecen sus abuelos, incluso cuando fallecen sus padres, habla toda esa historia, y también, bueno, la naturaleza hace su misión. Si mueren los abuelos, si mueren los padres, pues en un momento determinado también muere ese lince, lo dejamos ahí y demás, ¿no? Pero la pérdida, ¿no? de esa relación tan importante. Y que es muy importante, porque a veces parece que la literatura juvenil solo tiene que tratar cosas pues de color de rosa. Es muy importante que temas serios, que nos angustien incluso siendo adultos, es importante y es necesario que también aparezcan en la novela juvenil. No sé cómo tú lo ves, Mike, que también, igual que ha hecho Chema esta mañana, tú eres muy de divulgar en coles, en institutos. ¿Por qué tratar estos temas que a veces diría, no, pero para una novela juvenil me vas a hablar de esto? No, hombre, no, háblame del amor y de un vampiro que se besa y esa cosa, pero no me hables de la muerte. Yo creo que por varios motivos. Primero, porque además asociamos siempre la literatura juvenil solo a los jóvenes, ¿no? Y claro. Para mí la labor de la literatura es intergeneracional, da igual Sí. que sea juvenil, que sea adulta. Sí. Es cierto que un libro como El Maullido de la Marisma está preparado para ser leído en centros educativos, es decir, está preparado para que lo lean adolescentes en sus horas lectivas, pero es una novela que va a todo tipo de público. Claro. Y por supuesto hay que hablar de todo tipo de cuestiones, porque además cuando nos dirigimos a los jóvenes no nos podemos olvidar que están en una etapa crítica de desarrollo, claro, en el que tienen que pensar sobre muchas cosas y tienen que hablar de muchas cosas diferentes. Por eso yo creo que las lecturas que se leen en el aula, como El Maullido de la Marisma, son novelas que tratan tantos temas que nos parecen complejos, pero que en realidad están presentes en las vidas de todas las personas, independientemente de su edad. Pues sí tengo que decir que este niño del Colegio del Alcorcón, donde he estado, lo ha leído él,
no ha mandado lectura del colegio, pero yo sí invito aquí, por favor, a los colegios, de verdad, que lean esto y discutan. Porque está siendo lectura, entre comillas, obligada en los coles en Andalucía, esto, May, o como en Huelva, o no sé, o en tu Granada, no sé cómo. O hay coles que sabes que dicen que se lea en clase. ¿Esto cómo lo conoces, May? Sí, bueno, yo es que tengo otra novela anterior con EDB, antes de esta novela del premio, que se llama Mar Profundo, que se ha leído en un montón de institutos. Normalmente, cada centro de estudio elige para su plan de estudio una serie de lecturas recomendadas para los alumnos, ¿no? Algunas, digamos, que son más obligatorias, otras son más recomendadas, y el Mayor de la Marisma se está leyendo ya en algunos centros y supongo que se seguirá leyendo. Lo bueno de este tipo de literatura es que es eterna, ¿no? Yo creo que las buenas novelas intergeneracionales son eternas, y eso significa que incluso a día de hoy estoy leyendo premios EDB que se publicaron hace mucho tiempo. Sí, efectivamente. Me imagino que el tema de documentación ha tenido que ser muy importante, porque nos hablas de la consanguineidad que ha sucedido con los linces, ¿no? Y de también su fuente principal de alimentación, como son los conejos, y el tema de los cazadores furtivos, ¿no? Entonces, creo que la parte de documentación para la novela ha tenido que ser también bastante importante, ¿no? Sí, yo, como bien dice mi seudónimo, soy de Ayamonte, de Huelva. Entonces es cierto que me he criado en un paraje marismeño muy parecido al que hay en el Parque Nacional de Doñana, y que de alguna manera tengo una sensibilidad, yo creo que como todos los onubenses, con el Parque de Doñana, porque para nosotros, bueno, gran parte del parque está en Huelva y forma parte un poco de nuestro sistema, de nuestra memoria. Desde que eres un niño te llevan al parque, tus padres, el colegio, todo, ¿no? Entonces ya había una parte de documentación hecha a partir de la propia experiencia. Pero claro, cuando decido escribir sobre la recuperación del lince ibérico, yo no soy bióloga, yo de hecho soy filóloga, tenía que documentarme, tenía que aprender un montón. Entonces, además de las visitas al parque, al observatorio del lince, pues he tenido que leer mucho, he tenido que hablar con muchos expertos, y yo misma he aprendido muchas cosas sobre el lince ibérico que desconocía. Claro. Escucha, perdona una cosa, pero tú eres de Ayamonte, pero ¿tú vives en Granada ahora o lo he soñado yo? Sí, vivo en Granada desde hace 10 años. Escucha, de todas maneras, coges sitios feos para vivir y para nacer, tú también. Podrías irte a algún otro por ahí de allá. Bueno, en fin. Al final de la novela, en un momento de la novela, ¿no? Y con ello no destripamos absolutamente nada, ella es bióloga, Vera, o sea, al final es bióloga, y nos habla del centro de visitantes de la Acebuche, que eso no es ficción. Es decir, el centro de visitantes de la Acebuche existe, y es un sitio, yo creo, muy recomendable ya no solo para ver el lince ibérico, que sí, observatorios que hay, sino para visitarlo, ¿no? Y ver todo lo que ha sucedido con el lince ibérico y demás de un tiempo a esta parte. Sí, en el observatorio del lince ibérico de la Acebuche en Huelva hacen un recorrido muy interesante donde le explican a los visitantes pues todo ese proyecto del lince, todo lo que se ha conseguido. Se puede ver algún espécimen que tienen en cautividad por motivos médicos, ¿no? O por el justo que también tenemos que tener en cuenta que a día de hoy se sigue haciendo la cría en cautividad para la posterior reintroducción en el medio, es decir, que se sigue trabajando en este proyecto, que no se ha terminado. Claro. Una cosa, May, claro, May, si le preguntamos al chico este de Alcorcón, sí, hombre, May, la escritora de novela juvenil del Maullido de la Marisma, pero a lo mejor si le preguntamos a sus padres diría, sí, hombre, May, la de las trilogías estas de novela negra. Pero esta dualidad, ¿cómo se lleva como escritora? Bueno, yo además de verdad de escribir literatura juvenil también escribo novela adulta, en este caso novela negra, y para mí es muy divertido, es decir, son dos públicos diferentes. Cuando escribo novela adulta pues me transformo en una escritora determinada, y cuando escribo juvenil me transformo en otra. Y es cierto que mis lectores muchas veces, sobre todo los públicos adultos, luego leen también mis novelas juveniles. Al revés, evidentemente no pasa tanto. Sí. Pero bueno, yo me lo paso muy bien. Hace 15 días publicabas El latido de las mariposas, que creo que es el primero de una nueva trilogía, o estoy mal informado. Ya veremos. Pero claro, no vamos a desvelar mucho más, porque dentro de un tiempo estará con nosotros para hablarnos. La otra May Ayamonte. Exacto. Hoy estamos. Pues a la de hoy la despedimos entonces. Hoy estamos con las marismas, y hablaremos con la otra. Oye, May, que nos ha encantado hablar contigo. Un abrazo muy fuerte. Igualmente.
suerte. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta Gracias. luego. Vale. Más que es la 1:56, Chema. Pues donanareservas.com, hemos hablado del acebuche, pues está muy interesante. Y en páginas para mayores, leer esvivir2veces.com, que la crea y administra Gabriel, profesor universitario, que se define como un lector omnívoro, que se lo lee absolutamente todo. Para los mayores de la casa, La Comadrona de Viviana Cao está editado por Duomo Ediciones y nos va a llevar a Cerdeña en 1917 y vamos a conocer ahí a Malena, que hace de comadrona. De hecho, Viviana Cao es comadrona. Tiene pintaza esta novela. Escúchame, O sea, es espectacular. Una novela en la Cerdeña de finales de la Primera Guerra Mundial. Correcto. Ese periodo complicado posguerra mundial, donde Italia obviamente tuvo un Claro. papel destacado también. Claro, entonces ella la protagonista, como digo, Malena, ofrece su sabiduría ancestral venida de su madre y demás para atender a las parturientas, ¿no? En este comadrona. Pero ¿qué es lo que sucede? En la guerra viene su marido herido y demás, de manera que ella pide, bueno, pues que le paguen, antes lo hacía gratis, hombre, pues que le paguen algo y demás. Y el ayuntamiento decide, pues mira, no solo no te vamos a pagar, sino que vamos a pasar de ti el desprecio total y encima vamos a traer una sustituta y no te vamos a utilizar ahí. Y entonces ahí con Malena y la nueva Angélica que visita, digamos, y viene aquí a esta localidad, pues a partir de ahí empieza a surgir esta obra tremenda, como digo, La Comadrona de Viviana Cao, editada por Duomo Ediciones. Muy bien. Y la semana que viene, fíjese, Uy, Dios mío, no sé ni leer lo que ponía ahí. es que es la nueva ola británica. Es una N, una W, una O, una B, una H y una M. New Wave of British Heavy Metal. Adiós. Y me permiten ustedes mi inglés. El trueno que no cesa. Es, en realidad, pues vamos a conocer aquellos grupos que empezaron a nacer a finales de los 70, como Iron Maiden, efectivamente, Exacto, etcétera. Y luego aquí, pues tenemos Barón Rojo, bueno, pues entre otros. Es un libro, un ensayo sobre música y sobre en concreto música, sobre estos exactamente. grupos, cómo nacieron. Claro, demás. y vamos a hablar con su autor, Carlos Arroyo, y nos va a hablar, pues bueno, de este ensayo donde hay entradas y demás, algo fantástico. Mañana, la semana que viene lo hacemos. Pero, Chema, tienes 20 segundos para decirme dónde firmas, dónde estás estos próximos días. Sábado por la tarde, Plaza de la Romana de Usera, y domingo por la mañana, Plaza de la Romana de Usera. El sábado y el domingo. Y te vas a San Jordi. A Sant Jordi el próximo día 23. Allí estaremos, en la parada de Lloret Negre. Pero ya se lo contaré a usted. Chema, gracias. A vosotros. Chao. Vamos a continuar aquí en el 94.4 de FM, pero lo hacemos ahora con las noticias, con la información, en esta mañana soleada de jueves, en la que ahora mismo los termómetros en el sur de Madrid marcan ya, ay Dios mío, casi 24 grados. Información en la SER.